Escucha en el radar, episodio 34, con el ingeniero y escritor Gustavo Lanza, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet más WhatsApp chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Saludos amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo episodio de En el Radar, un podcast de Radio América. Hoy nos vamos a salir un poco de la tangente, y digo porque hablamos bastante de política, de gobierno, que son las preocupaciones diarias que tiene el país. Un país golpeado y donde se repite lo mismo constantemente. Pero vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿no? La creencia o no en un Dios. Honduras es un país donde la gente se dice que el 90 y tantos % de la gente es religiosa o es cristiana, van a la iglesia o se creen cristianos. O sea, muchos de ellos ni siquiera practican, pero por herencia dicen que van ahí. Otros que se consideran cristianos porque van a una boda o porque los bautizaron o van a la fuerza a una misa. ¿Qué significa ser cristiano o no serlo? ¿Existe o no existe Dios? Es un tema bien interesante. Un escritor, un ingeniero de nuestro país, autor de varios libros, entre ellos El Quijote para mis hijos, y les puedo mencionar algunos, pero uno que fue el que revolvió y con el cual tuve la oportunidad de conocerlo, la Comedia Divina. Y no confundan con la Divina Comedia de Dante Alighieri. Él parafraseó, podemos decir, este libro, donde hace un análisis de las religiones. Y ahí es interesante todo esto, las creencias y cómo se repite la historia. El punto es que él no es de los que cree que existe un Dios. Gustavo, gracias por acompañarme aquí en este podcast en el radar de Radio América. Muchas gracias por invitarme a este programa de Radio América que es tan escuchado en el país y que sé que tiene un rating bastante interesante en este momento. Estamos aquí para resolver una pregunta que todos nos hacemos. Y podemos empezar, si quiere, hablando de los antecedentes de las religiones. Muy bien, y eso es lo que quiero. Con la aclaración para nuestros oyentes, para la gente que nos sigue en las redes sociales, también en Radio América, es que Gustavo no es una persona que se emocionó y se le ocurrió, es un estudioso, un hombre que habla, son 6 idiomas, lo que habla, un hombre que habla 6 idiomas, modesto como es toda persona en ese nivel. Si está aquí es porque yo lo llamo, no es de los que anda buscando que lo entrevisten, y sus conclusiones es porque es un hombre que escribe y lee bastante. Hablemos de eso, el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué de todo esto? ¿Y dónde llega esa conclusión de que Dios no existe? ¿O dónde quiere comenzar el Génesis? Si vale la pena decirlo. Bueno, hablemos antes del Génesis de la Biblia, hablemos de antecedentes. De sus conclusiones. Me decía el Génesis de sus conclusiones. Ok, hablemos de los antecedentes de la religión y después le voy a explicar por qué yo llegué a estas conclusiones y por qué soy ateo. En un principio, el hombre se maravillaba con el cielo, cosa que nosotros no hacemos porque la electricidad tapa el firmamento. Pero los hombres primitivos que vivían con antorchas o con fogatas, al apagarse eso tenían un espectáculo maravilloso en el firmamento y se preguntaban qué era aquella cuestión. Entonces empezaron a crear ciertas teorías que para nosotros ahora son mitología. Y se fueron creando en diferentes pueblos muchas ideas interesantes, así bonitas, que tienen su encanto, digamos, porque eso es mitología. Todo lo mitológico es un pensamiento humano y todo pensamiento humano es enriquecedor. Estos hombres no se sabían explicar ciertas cosas, entonces empezaron a darle aspectos a lo que no podían explicarse y lo empezaron a hacer como dioses. Entonces se crearon muchos dioses, habían dioses del trueno, dioses del agua, dioses de esto, dioses del fuego, y todos tenían muchos dioses. Y eso se fue, a través de la historia se fueron haciendo así, pues de tal forma que hubo muchos pueblos
que tenían varios dioses y explicaban esas formas de diferente manera. Ahora, ¿cómo llegamos a la creencia de que hay un solo Dios? Después de que los hombres primitivos creían en tantos seres, y no solo los hombres primitivos, porque llegamos a la época actual con el hinduismo, que todavía tienen un montón de dioses. Pero ¿de dónde sale el monoteísmo? Bueno, fue en Egipto. Había un faraón que se llamaba Akenatón. Este tipo se le ocurrió que no podían haber muchos dioses, que solo debía de haber uno, y que era el que le daba vida al pueblo, y era el sol. Entonces él eliminó todos los dioses, que eran como 3000 dioses que adoraban los egipcios, y ordenó que solo se adorara al sol, a Atón. Incluso el nombre de él, Akenatón, viene de esta cuestión, que es como un seguidor del sol. Trató de eliminar todos, pero se imagina el poder que tenían los sacerdotes y las creencias de la gente en ese momento. Fue muy duro hacerlo, de tal forma que cuando él murió, los sacerdotes vieron la forma de cómo volver a lo anterior. Y entonces el hijo, que solo tenía 9 años, que es Tutankamen, que es súper famoso porque se encontró la tumba de él intacta y con muchos tesoros, entonces fue fácilmente manejable. Entonces, y murió joven, además también posiblemente lo asesinaron. El poder de los sacerdotes era tan grande y volvieron otra vez al politeísmo. Sin embargo, deben de haber quedado seguidores de Akenatón. Y esa idea de un solo Dios se propagó de alguna forma que llegó a los judíos, que es un pueblo cercano que estaba por ahí. Porque los otros pueblos, digamos los babilonios, los griegos, todos esos tenían dioses, pero eran bastantes. No era un solo Dios principal. Pero los judíos agarran esa idea y empiezan a crear su historia con un solo Dios. Incluso en la misma Biblia hay una parte que el Dios dice, a ver si lo tengo por aquí, en Éxodo 23, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, quiere decir que habían otros dioses, pues, si no hubiera dicho esa frase que está escrita en la Biblia. Y después vienen otros pueblos, el cristianismo se acentúa con los concilios que hubo posteriormente y llegamos a la época actual donde se cree que, o por lo menos la mayor parte de las religiones actuales creen en un solo Dios. Un Dios de dioses, podríamos decir. Es que era un Dios de dioses, todos fueron así. Digamos, Ahura Mazda, que era uno de los dioses persas, tenía una gama de dioses inferiores, pues él era el principal, pero siempre habían otros dioses. Gustavo, hay algo que la gente puede preguntarse, pero se aboca a la Biblia. Uh-huh. ¿Usted cree en la Biblia? ¿No cree en Dios, pero cree en la Biblia o la Biblia es su referencia? No, mire, yo soy un lector asiduo. Yo leí la Biblia, para escribir mi libro tuve que leer la Biblia porque no podía criticar una cuestión sin conocerla. Leí el Corán, leí textos bíblicos de los judíos y leí el Bhagavad Gita de los hindúes y me metí también a la filosofía de los países del lejano oriente porque ellos tienen otra filosofía de religión que es más filosófica. Pero tuve que leerla, pues, y entonces la leí. Acuérdese que yo también estudié en un colegio católico y que no era tan exigente como veo que los colegios católicos son ahora. Nos hablaban de religión, pero no nos exigían tanto. Pero sin embargo yo siempre tenía mis dudas y yo en la Biblia yo buscaba ciertas preguntas que yo me hacía. Y entonces por eso es que conozco la Biblia. Ahora, usted estudió en un colegio católico, quiere decir que su familia es católica, pero usted no lo fue, ¿o en qué momento da marcha atrás? Es que mire, en toda nuestra sociedad a los hijos los obligan. Usted siempre va a escuchar que dicen los padres, no, yo a mi hijo no lo escucho, pero los hijos son obligados, los obligan a ir a esas cosas. Y entonces así yo también me crié en Heredamos religión, heredamos equipos. Pero en el caso de la religión es más de
obligación, cree usted. Es obligación, sí. Los padres quieren que sus hijos, es como eso del deporte. Si un señor es seguidor de un equipo, quiere que sus hijos sean seguidores de ese y lo llevan a eso para meterles ese amor a esa cosa. Ahora, Gustavo, hay una situación. Los padres pueden llevar, pero ellos parten ¿de dónde? La gente que es cristiana, la gente que dice creer en la existencia de Dios, viven con temores. Viven que negarlo, asumen, vendrá un castigo, vendrán desgracias en su vida. O sea, cuando imponen a los hijos es porque están convencidos de que sí existe un Dios y que desafiarlo puede ser un precio duro. O sea, sí, pero es que es una creencia que se le implantó a él también. Es como un lavado de cerebro que nos hacen de niños del cual es difícil salir. Fíjese, por ejemplo, los musulmanes. La mujer está súper sometida. Pero ¿quién mantiene ese régimen de sometimiento de las mujeres? Las mismas mujeres. O sea, ellas promueven eso, a pesar de que ellas están sometidas, siguen con esa creencia. Igual en nuestra sociedad, pues, o sea, los padres le siguen inculcando a los hijos esas cuestiones, a pesar de que no da ningún resultado. Si fuéramos un país religioso, con las ideas que dicen ellos que tienen de que es amor al prójimo, no viviríamos en una sociedad tan desastrosa como la que vivimos actualmente. ¿Usted cree en la teoría de la evolución, entonces, el origen de las especies, o dónde marca la creación del hombre? Pues es que las pruebas nos demuestran que sí hay evolución, o sea, hay fósiles de diferentes, no solo de los dinosaurios, sino de diferentes animales, donde se ve el avance que ha tenido a través del tiempo para llegar a lo que es actualmente. O sea que sí, la evolución es una cosa que no se puede negar. ¿Usted se desprendió en algún momento como un gran lector, inquieto, que con esto se nace, ¿no? Obviamente esas cosas Sí. porque si sus padres eran católicos, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento la lectura lo llevó a dudar, pero ya no a dudar? ¿O usted tiene algún punto que podemos decir, no, al final es agnóstico, Sí. ¿no? ¿Cuáles son sus puntos? Bueno, mire, lo cierto es que sí, desde jovencito me gustaba leer. Mi padre, cuando yo salí de 6º grado, me regaló una enciclopedia. Y esa enciclopedia tenía diferentes temas. Era la temática que era famosa en aquella época. Y entonces yo empecé a leer cada volumen. Entonces cuando llegué a geología, por ejemplo, yo veía cómo se formaban las montañas, cómo se formaban los ríos, por qué llovía, por qué había truenos. Entonces todas esas cosas chocaban con lo que me habían enseñado. Entonces yo empecé a preguntarme cosas. En esa época también, cerquita, cuando yo estaba leyendo esos libros, ocurrió la guerra con El Salvador. Y como mi abuela era súper creyente, pasaba rezando para que a los aviones nuestros no les pasara nada. Y yo le decía a mi abuela, abuela, y las viejitas del Salvador también están rezando para que a los aviones de ellos no les pase nada. Es que eso es así. No me sabían contestar, y ciertas preguntas que yo le hice a algún cura en el San Miguel, tampoco me sabía contestar. Me decía que eso no se preguntaba, que se tenía que aceptar y ya, asunto de fe. O sea, que la fe le evita a usted pensar. Usted acepta y ya. ¿Y con la fe nacemos o la fe también es No, impuesta, heredada? es que la fe no es una cosa religiosa. Yo tengo fe en mí mismo. Pero los religiosos se han apoderado de la palabra fe, como se han apoderado de la moral. Creen que solo ellos tienen moral y que una persona que es atea no tiene moral, no piensa y que va a ser un criminal como cualquiera, de esos que andan matando gente. Pero no, o sea que la cuestión no es esa. La fe es una palabra que ellos se la han adueñado. Nada más. En el libro La Comedia Divina, escrito por usted y que hace el análisis y estudio de todas las religiones, las sectas incluso, usted pone algunos ejemplos de, no voy textualmente, pero no recuerdo textualmente, usted decía de un Dios, se cree un Dios egoísta que permite la maldad, que permite las violaciones, si podemos hablar un poco de eso. Sí. Bueno, mire, es que es un Dios con todos los defectos humanos, porque ese libro fue escrito por humanos, entonces le ponían todos los defectos que nosotros tenemos, celoso, vengativo. Hay varias partes en la Biblia que no se las leen en las iglesias porque son muy feas, solo les leen las partes bonitas, pero digamos,
hay una escena donde, por ejemplo, unos niños se burlan de un profeta. ¿Y qué hace el Dios? Manda a unos osos para que maten a los niños. O hay otras cosas, la esclavitud, por ejemplo. La Biblia habla de la esclavitud. ¿Cómo puede ser que un Dios que creó seres humanos permita que unos se aprovechen de los otros? Con la esclavitud estoy hablando, ¿verdad? Porque en la sociedad actual siempre hay gente que se aprovecha de los otros, ¿verdad? Pero la esclavitud fue una cosa tan terrible y la Biblia lo acepta, pues entonces no puede ser. En la Biblia salen hechos así como que usted puede vender a su hija como esclava. Eso lo tengo, eso ya le digo dónde es. Éxodo 21:7. ¿Verdad? O sea que son cosas que no deberían de decir. La Biblia no es un libro moral. Cuando hay una violación o un asesinato, no importa de la persona, pero dice usted, en el caso de niños, Sí. es decir, usted una niña que fue violada y finalmente asesinada, usted dice, la gente lo toma como un castigo por algo que hizo o algo así, ¿usted cómo lo ve? Pero imagínese, cualquier religioso le va a decir que no hay una hoja del árbol que no se mueva si Dios no quiere. Eso lo escucha en cualquier lado. Y sin embargo dicen que está en todos lados, pues entonces yo me pregunto, ¿dónde está entonces? ¿Por qué no hace nada cuando van a violar a un niño? ¿Verdad? O sea que no puede ser. Eso es una falacia de las religiones. Las religiones al final se han convertido en un gran negocio que solo sirven para enriquecer unos poquitos y mantener a la gente así sosegada pensando que en un futuro, en una vida posterior, van a tener una recompensa por haber aguantado sufrimientos en este mundo. Siendo así, Gustavo, ¿cómo se explica la vida y la muerte? ¿Qué determina la vida y la muerte? Si la gente cree que eso está destinado por un Dios, la vida, y que nuestro tiempo ya está establecido. Bueno, mire, creo que todos tenemos un poco de temor ante la muerte porque nos gusta vivir. Tal vez los que tienen depresión, tal vez no, pero la mayor parte de la gente disfrutamos de la vida. Entonces, pensar que se va a acabar es como doloroso. O sea, entonces, la persona que se apega a la religión cree que esa vida va a ser eterna. Sí es bueno, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, pero yo lo veo así. Antes de que el espermatozoide tocara el óvulo que me dio vida a mí, yo no era nada. Y cuando yo me muera, lo mismo, se acabó y yo dejo de ser nada, pues. O sea, en aquel momento ciertos átomos se unieron y con la comida y todo lo demás formaron mi cuerpo y ese se va a deteriorar otra vez y van a ser átomos otra vez que van a seguir viviendo en el universo. Así de fácil. No. Ahora, usted decía, la gente a quien llega a esas conclusiones, que no se llega por capricho, sino que se llega por estudio, por análisis, que muy poca gente lo tiene, pero que se liberan de esos temores que fueron inculcados, porque los temores son inculcados. Y usted, al que es ateo, lo miran como el malo, el diabólico. Sí. ¿Existe el diablo? Si usted no cree en Dios, no puede ser diabólico. ¿O cree usted, no cree en Dios, pero sí cree en el diablo y cree en los fantasmas? Es que los ateos no creemos ni en dioses, ni en demonios, ni en fantasmas, ni en exorcismos, ni en duendes. O sea, todas esas cosas que la gente cree, no pasa, pues. O sea, usted sabe que, digamos, ¿a quién le pasan los exorcismos? A la gente que cree en esas cosas. Pero a nosotros los ateos nunca nos ha pasado eso. ¿Y por qué? ¿Por qué eso de un exorcismo y le pasa al que cree en Dios y no al que no cree? Porque es una cuestión mental. El creer en Dios también es una cuestión mental. Está arraigada ahí en su cerebro. Y quitarla de ahí es difícil. Tiene que ser le enseñan a no pensar a la gente. Entonces, para que usted se libere de esa cuestión, tiene que ser una persona pensante. Nunca en su vida sintió temor expresarlo o sentirlo. Porque muchas veces dice, tengo temor. ¿Qué tal si de verdad? Se habla yo no sé si Darwin lo dijo finalmente, que dijo que terminó aceptando la existencia. No sé si es real o no, no me he encontrado con eso. Es decir, ¿qué tal si al final sí recibo mi castigo? ¿No le ha pasado eso por la mente? Bueno, mire, de Einstein se dice también lo mismo, que era porque él dijo una vez una cuestión relacionada con un Dios, pero entonces lo acomodan. No, mire, la verdad es que yo desde
siempre he sido así, una persona que soy campechana, digamos, con los amigos. Entonces yo no ando buscando celebridad por una cosa u otra. Entonces, entre mis amistades, yo siempre les comentaba mis dudas. De tal forma que cuando yo, digamos, tenía como 20 años, yo realmente ya dije, no, yo soy ateo, es que no puedo creer en ninguna de esas cosas. Y posiblemente cuando tenía 16 años y me preguntaba, mi cerebro todavía chocaba con eso que me habían enseñado de niño, que esas cosas no se preguntan porque Dios te va a castigar. Pero no, llega un momento en que uno dice, no, es que eso no puede ser. Bueno, también se ha enseñado a la humanidad, al ser humano, y todos hablan, el católico especialmente, de 3 divinas personas. Uh-huh. Un Dios y hay un Jesús, pero el Jesús es el mismo Dios. O sea, la existencia de Jesús, todo lo que hemos visto hasta por el cine, por la Biblia, ¿fue real o no es real? ¿Y ese Jesús es el mismo Dios o usted cómo lo interpreta? Bueno, lo interpreto como dijo Borges, que es un monstruo de 3 cabezas. O sea, la Biblia comienza con seres como la culebra que habla, la serpiente que habla, y termina con monstruos en el Apocalipsis de varias cabezas, ¿verdad? Entonces, son ideas que se han ido arraigando de eso, pero hablemos un poquito, digamos, de Cristo. Es una idea copiada de religiones anteriores. Por decirle algo, en los años 3000 antes de Cristo, los egipcios creían en uno de los dioses que se llamaba Horus. Le voy a leer lo que tengo de Horus. Fíjese. Nació de una virgen que se llamaba Isis. Era hijo de Osiris. Nació en un pesebre. Una estrella guió a los sabios donde estaba. No hay información de ellos entre los 12 años y los 30. Lo quisieron matar siendo niño. Caminaba sobre el agua. Sacaba demonios, curaba enfermos, devolvía la vista a los ciegos. Fue crucificado y resucitó a los 3 días. ¿Qué le parece? Un plagio. Y eso es 3000 años antes. 3000 años antes. Una historia similar que se repite en todo. Y no solo eso fue en Egipto. Pero si usted ve en la India tenemos a Krishna, que es famoso aquí en nuestra sociedad, sí, porque hay canciones que hablan de Krishna incluso. Enviado a la tierra en forma de hombre. El padre fue adoptivo y era un carpintero. Fue visitado al nacer por pastores y sabios guiados por una estrella. Un dictador deseaba la muerte de los niños, por lo que tuvieron que esconderse. Él decía que era la resurrección, curó enfermos, leprosos, levantó muertos, celebró una última cena, fue crucificado y resucitó. Y así como ese hay otro, está Dionisio, está Zoroastro, por ejemplo, en Persia. Mire, Zoroastro dice, nació de una virgen, fue bautizado en un río, joven era muy sabio, tentado por el demonio, empezó a predicar a los 30 años, restauró la vista a un ciego y exorcizaba para sacar a los enfermos, tenía un cáliz sagrado, enseñó sobre la resurrección y el apocalipsis, fue asesinado. Sus seguidores esperan su segunda venida en el año 2341. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet más WhatsApp chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. O sea, usted ve que a través de la historia y mucho antes de la historia de que inventaran de Cristo, ya habían historias similares. Eso es real. O sea, eso está ahí. Quien lo quiera leer lo va a encontrar. Está escrito. Sí. Lo va a encontrar y se preguntará cómo tal similitud, entonces, ¿quién plagió? O sea, obviamente el último es el que va plagiando. Sí. Ahora, pero es universal. La historia se volvió universal en todos los países y los países que tienen una rebeldía se dicen comunistas. Por eso al comunista le dicen que es ateo, al ateo es comunista. Se asocia hasta eso por... que no sé si es una lucha contra la religión, a la iglesia como tal, o a la creencia o no en Dios. Bueno, toquemos eso de los países
que eran comunistas, aunque nunca fueron comunistas, era más bien una como capitalismo de Estado, donde unos poquitos eran los que se enriquecían y vivían como reyes, y que ocurre todavía. Estos no eran ateos, o sea, es cierto, la Rusia socialista promovió el ateísmo y cerró las iglesias, porque lo veían como un poder. Bueno, es que las iglesias siempre ha sido un poder que ha amenazado a los políticos. E incluso usted lo nota aquí en nuestra sociedad, los religiosos tienen mucho poder. En Rusia, cuando una vez yo fui de paseo, una iglesia, eran como museos más bien, pero yo veía a la gente ahí que entraba y entre los iconos de los santos ahí se ponían a rezar, pues, o sea, y se supone que era socialista y la gente el gobierno no los perseguía. En Cuba existe la religión, o sea que no, eso es una asociación mal hecha que se ha hecho a través de la historia. Ahora, quiero volver a esto del el exorcismo. Hay hechos paranormales, que así se denominan, ¿no? Paranormales, y hay gente que ha visto fantasmas, que dice que se ha encontrado. Hay un temor natural a veces a los que se mueren. Me va a salir fulano. O sea, esos temores están en la humanidad. ¿Los ha sentido usted alguna vez? ¿O a qué asocia usted estos hechos, esos temores? Mire, yo sí. No, es que no puede ser. O sea, yo jamás he sentido algo. Yo he visto gente que me dice, es que yo a las 12 de la noche me ha salido el demonio. Pero son creencias de ellos. O sea, está arraigado en su cerebro y los hace ver cosas. Es como el que bebe mucho, ¿verdad? Que llega a dañar su cerebro de tal forma que ve animales. En su delirio en tremen ve cosas que no existen. Entonces, así son. Están tan arraigado en su cerebro que ocurre eso. Digamos, hablando entre las mismas religiones, el exorcismo no pasa entre los protestantes, solo entre los católicos, que son los que promueven esa cuestión. Yo no he sabido de los protestantes, aunque hacen unas locuras a veces en sus ritos. Tampoco, digamos, los testigos de Jehová tampoco tienen exorcismo, porque no creen en esas cosas. Es la persona que cree la que le produce eso. Y hablando de esas cuestiones, y hablando de Cristo y esas cosas, y de esos otros dioses que hubo, si usted se fija en todos los textos que hablan de ellos, dice que curaban a los enfermos expulsando demonios. ¿Verdad? Era una creencia en aquella época que las enfermedades eran producidas por demonios. Incluso hasta recientemente, usted sabe que en ciertos hospitales psiquiátricos se pensaba que tenían ciertos demonios ciertas personas y hasta los electrocutaban para quitarles ciertas cosas. Ay, y ese, para usted que ha leído la Biblia y otros textos considerados sagrados, la historia de Lázaro, anda, eso de resucitar, ¿qué pudo haber pasado? ¿Ese hecho fue inventado totalmente o qué pudo haber pasado ahí? Bueno, pueden ser dos cosas. La primera, esa que dice usted que pudo haber sido inventada. La otra, recuérdese que hay una enfermedad donde la gente parece que está muerta y no está muerta. Y han habido casos que los han enterrado así, y de ahí viene la costumbre de velar al muerto, para no enterrarlo vivo, porque no se sabía si estaba muerto, no tenían la técnica correcta para saber si la persona ya estaba muerta o estaba con esa sensación de que está muerto, pero sí, aparentemente. Correcto. Ahí nace los velorios, sí, porque se enterró mucha gente viva, incluso había rituales de poner tubos respiratorios en las tumbas por si la gente revivía. Exacto, ¿no? Entonces puede ser también esa cuestión, ¿verdad? Pero lo que yo más creo es que es una historia inventada. Recuerde que el Nuevo Testamento fue un libro escrito a partir de 60 años después de que hubieran ocurrido los hechos que ellos narran, que también son inventos, ¿verdad? Los textos de los escritores de la época no mencionan a Cristo. Hay uno ahí en mi libro que menciona a un tal Crestos, pero así. Pero lo que pasa es que en esa época los judíos estaban contra el Imperio Romano y había muchos que eran insurgentes y trataban de luchar contra estos. Y entonces esos eran caudillos del judaísmo. Y posiblemente tomaron algún ejemplo de eso y dijeron que ese era el Cristo, ¿va? Y que resucitó. Eso tampoco es cierto, pues, o sea, que morían, tal vez desaparecían los cadáveres y la gente se cree lo que le dicen. O sea, usted le puede decir
lo que hacen las religiones es que se sacan ciertas cosas y ya los hacen como que son milagrosas y la gente lo cree. Yo les dije al inicio que la teoría esa de la evolución, ¿no? Darwin, que la vida cómo nace entonces. Nace por un proceso metafísico. Hay varias teorías sobre eso, ¿verdad? O sea, pero la vida puede ser eterna también. Puede ser que en otros planetas se ha descubierto que en ciertos meteoritos que traen partículas de hielo vienen microbios. O sea que el universo está plagado de vida. O sea, no es una cosa que nació aquí. ¿Cómo llegó? Pues hay varias teorías. Entonces, pero ahí ya es mejor leer cada teoría. Me voy a ir a lo más humano. Cuando alguien esté enfermo o cuando gente esté así, seguramente no sé si a usted le ha pasado o a alguien en su familia. Y ellos se remiten a la fe, piden a Dios. Y hay gente que dice, se me dio el milagro. Y hay gente que era así, tal vez no atea, pero eran indiferentes y terminan siendo cristianos porque están convencidos de que sí se les dio un milagro en un hecho determinado. Ok, le voy a contar 2 casos. Una vez en un debate que tuve con un pastor colombiano, él decía que él curaba enfermos. Entonces le pregunté yo, entonces ¿por qué no va a los hospitales? Los hospitales no deberían de tener enfermos si hay gente como usted. Pues usted se va una mañana a un salón de un hospital y cura a todos los de ese salón y se van. Y el siguiente día va a otro nivel y cura. En una semana usted ya tiene el hospital vacío. Y no me supo contestar, pero así es, pues curan de forma farsante porque hay gente que se presta a eso. Y entonces dicen que se cura, pero no se cura realmente. El segundo caso que le quiero comentar es un compañero de colegio mío que era médico. Tenía cáncer. Un día me lo encontré y me dice, gracias a mis oraciones me curé del cáncer. 6 meses después estaba muerto. Porque es que no depende de eso. Puede ser que el cerebro tenga bastante poder y digamos que usted medite y logre que con lo que usted piensa puede mejorar algo su estado físico, pero depende de usted, no depende de fuerzas exteriores. Y ese hecho de, si Jesús resucitó, quiero volver a eso, porque son hechos terrenales que pasaron y supuestamente hay un lugar específico, hay una época específica donde acontecieron estos hechos. ¿Se dieron o no se dieron? ¿O esas tradiciones cómo se vinieron dando? ¿O qué pudo haber pasado también? ¿De resucitó o no resucitó Dios? ¿Y a dónde se fue después con Jesús? La resurrección no es posible, en ningún caso, porque eso de que un Dios mande a su hijo acá, y eso son mitologías. No ocurre, no puede ser. ¿El satanismo? También es una idea, pues que usted yo escribí ahí también sobre la Biblia satánica porque también es una locura, pues. Perdón, Gustavo, y le preguntaba esto porque la gente, al que no cree en Dios, lo asume en lo que podemos llamar la competencia. Si no cree en Dios, cree en diablo. O sea, si no es seguidor de Dios, es seguidor del diablo. O sea, tiene que creer en algo. Su Dios es otro, no es el bueno. Exacto. Pero usted habla del satanismo. Sí, ¿Es inventado también? Es que son inventados los dos. O sea, generalmente el que cree en un Dios, como no se sabe explicar la maldad del mundo, entonces inventan al demonio, que fue un ángel de aquel que se sublevó y entonces es malo, ¿verdad? Y hay contradicciones en eso también, porque dicen que si usted se porta mal, va a ir al infierno donde está el diablo. Pero si el diablo es el que promueve las cosas malas, más bien los premiaría con ir al infierno, no castigándolos, ¿verdad? O sea que no tiene lógica. O sea, usted ve ciertas cosas y no tiene lógica. Por ejemplo, ¿cómo puede ser en el Génesis que el Dios crea a una pareja y de esa pareja sale todo el resto de la población? Cuando Caín mató a Abel, este tipo... Dios sabía que lo iba a matar porque se supone que se las sabe todas, pero sin embargo se enojó con aquel y lo expulsó del paraíso. Y aquel se fue a saber para dónde y allá se casó con alguien, o sea que allá había gente también, pues no encaja, pues las historias, si usted las piensa, no encajan. Nadie se puede pensar que si hay un Dios y que controla todos nuestros movimientos, usted preguntaría, ¿por qué permitió que Caín matara a Abel? Sí.
Usted diría, ¿y por qué Caín? ¿Y por qué lo permitió Dios? ¿Y por qué también permitió? Y se parcializa con otro. Sí, Diría usted así lo analizaría. No, y se parcializa siempre con los judíos. Los judíos son el pueblo elegido y en los otros pueblos hay que eliminarlos. O sea, hay una parte en la Biblia que le ordena que a ese pueblo hay que matarlos. Y no solo al pueblo, sino hay que matar a los niños de pecho, hay que matar a las vacas, hay que matar al ganado que tienen. Y Dios se enoja porque mataron al pueblo y mataron a los niños, pero las vacas las vio tan hermosas que no las quiso matar. Entonces Dios se enojó porque no mató las vacas. No, son cosas que no tienen lógica. Cualquier persona que seguramente en este momento nos está sintonizando, que son bien apegados a los textos bíblicos, a sus creencias, estarán hablando que usted es el anticristo. La gente dice que vendrán falsos dioses, vendrá el anticristo. ¿Le ha pasado eso, Gustavo? Quiero decir que usted es una persona que no anda pregonando esto, solo los que lo conocemos. No, porque para comenzar, como dice usted, yo no ando pregonando esto. Digamos, mis hijos son ateos, pero yo no les inculqué la religión, les mostré mi ejemplo. Y cuando me hacían preguntas, les contestaba honestamente con mi forma de pensar. Y cuando ellos tenían como 18 años, una hija me dijo, mira, no es para que te alegres, pero yo también soy atea. Yo no sabía que eran ateos, pero son ateos, pues, pero porque yo no los forcé como hacen las religiones. Y yo le aseguro que si muchos niños no fueran forzados a ir a la iglesia, no irían. Como en Europa, ya los niños ya no están yendo a las iglesias, ya no les interesa eso, porque es una idea que en estos países pobres todavía está arraigado, porque tenemos una sociedad donde la pobreza es extrema. La gente sigue pensando que al morir van a tener una vida mejor. Y es otra contradicción. Y yo en eso siempre me he preguntado, porque la gente dice, descansa, la vida eterna, ya estará con Dios. Sin embargo, lloran amargamente y nadie se quiere morir. Si está convencido de que hay un paraíso al que uno va, uno debería estar más bien deseando morirse más prontamente. Así es. Son contradicciones de esas que yo sí me las he hecho. Pero las religiones también... Y más, cuando se le muere la mamá, está alegre uno, qué rico, se murió mi mamá. Pero no es así. Sí, no es así. Pero las religiones también han puesto una traba a eso, al desear porque dicen que es pecado desear morirse uno. Entonces ahí lo frenan también, o sea... En las religiones, si pega, está bien. Y si no pega, también está bien. Porque, digamos, dice, si me curé de algo o me salió bien la cuestión, fue gracias a Dios. Pero si me salió mal, es que Dios vio que me podía hacer daño y mejor me prefirió que no. Gustavo, le ha pasado, obviamente. A todos nos va a pasar. Y pasaremos todos a morir en un momento determinado. Cuando ha tenido un familiar muy enfermo, o usted se ha enfermado, o un ser querido, ese momento que debilita a cualquiera, ¿qué ha pasado con usted? No, ¿Ha dudado? ¿Ha decir, pues mire, mira, existirá Dios? No se ha puesto a bajar una plegaria o a arrepentirse? No, mire, desde niño yo tengo encuentros con la muerte, porque siendo niño se murió mi bisabuela, que era una persona que me acuerdo que me llevaba del mercado poleadas, cosas ricas, y fue impactante para mí. Muriéndose mi abuela, como a los 2 meses se muere mi abuelo paterno. Y fueron impactantes en mi vida de jovencito, pues, o sea que... Después, en mi adolescencia se murió mi padre de diabetes. Pero yo lo veo que fue una consecuencia de los actos de él, porque bebió mucho cuando era jovencito. Y cuando ya dejó de beber, ya tenía la enfermedad. Y la tenía muy crítica. El cristiano le diría que ese es el castigo, porque atentó contra la iglesia, que es el cuerpo. Pues sí. Eso le diría un cristiano. Sí, posiblemente. Pero digamos, en mi caso, yo he sido un tipo que desde que mi papá murió, debido a esa enfermedad, me he cuidado mucho. Dejé de tomar Coca-Cola, dejé de tomar café con azúcar, dejé de comer grasas, sal. Y usted me ve, ahorita tengo 67 años y no padezco de nada. ¿Verdad? Porque me he cuidado, o sea que depende de uno el cuidarse. O sea, la vejez me va a traer enfermedades, porque toda la vejez trae enfermedades, las arrugas de la piel, o que falla una cosa, o que falla la otra, pero son cosas de la naturaleza. Pues, mire, si existiera un Dios, a los que son bien creyentes, los mantendría con una salud como la mía. Pero usted ve que la mayoría de los creyentes pasan ahí en los hospitales porque tienen enfermedades. Quiero ir a ese punto. Y eso usted lo plantea en el libro. Si existiese un Dios, o es un Dios que se divierte con la maldad, y usted, o sea,
sádico, o sea, todos los calificativos que le puede dar. No debería existir, dice usted, no, las violaciones. Si hay alguien que cura enfermos, debería estar en un hospital, y si nadie debería estar enfermo porque hay alguien que los puede curar de la nada. Nadie debería morir de forma trágica. Es donde usted dice, es una prueba de que no existe, o que si existe, no, bueno, usted no habla de que existe, pero uno dijera, ¿qué determina estos hechos? No, es que, mire, digamos, yo puedo salir de aquí en 5 minutos y otra persona salió de no sé dónde y podemos encontrarnos y tener un choque fatal. Pero si yo salgo 2 minutos de aquí, ese hombre pasó por ahí y yo pasé después. Son circunstancias de la vida. Pero no tiene nada que ver. Ojalá que no, pero alguien diría si ocurrieron hechos de esos. ¿Sabe por qué? La cabeza estaba hablando de que no existía Dios. Y ahí le mandó el castigo. Pero es que eso me han dicho desde que tengo 20 años. Mire, yo escribí mi primera novela, que se llama Rafael Majunco, cuando comencé con los 20 años. Y pero, muy bonito, es un libro bien entretenido, sí. Una novelita bien entretenida, que no tiene que ver nada, vamos a aclarar, no tiene que ver nada con religión para quienes les interese un poquito la lectura. Pero el muchacho es ateo, sí. ¿verdad? Y tiene una plática con una persona muy religiosa y trato de poner los 2 puntos de vista. Sí. Pero, ¿qué le puedo decir? Bueno, la novela expresa ciertas cosas de la religión que a mí me parecen que es así, pues. Ahora, me llamó la atención también en otro de sus libros sobre la Sábana Santa. Ajá. Donde usted sabe que incluso en Turín está eso que se considera que sí. Es las reliquias. La reliquia de un sudor, no se sabe, de una imagen que se asegura que fue de Cristo. Bueno, pero usted sabe, bueno, si yo hice ese libro pensando cómo hicieron esa cuestión. Claro. O sea, las reliquias existen en el budismo incluso. Mire que Buda... Esas son conclusiones suyas, obviamente, exacto, un análisis de estudio cómo podrían haber pasado. ¿No? Sí, es que así, pero mire, Buda, por ejemplo, en esa cultura incineran a los cuerpos. Pero ¿qué pasa? Que dicen que encontraron unos huesos de Buda, están en unas capillas y la gente los adora. Lo mismo fue con esto, ¿verdad? Digamos, una manta que envuelve un cuerpo humano, o sea... Al desdoblarla, el rostro se deformaría, no tendría la misma como fotografía, ¿va? Entonces, podría ser que con elementos químicos se pueda tomar una foto así y se refleje en una manta. Pero se han hecho pruebas científicas de todo eso. Y no puede ser, pues, o sea, y hay, digamos... Alguien le puso una manta en el rostro al que se supone que era Cristo, y hay una manta en una iglesia y hay otra manta igual en otra. O sea, las religiones inventan esas cosas para atraer, cuando la popularidad de la religión va bajando, ellos inventan reliquias. Es lo que pasó aquí en América con las vírgenes. Usted sabe, Suyapa, la Guadalupe, la Virgen del Cobre, todas tienen la misma historia. Un indígena las encontró. Y es el mismo cuento, pues. Esa es la historia más vendida. Sí, es la historia más vendida. Y, o sea, con eso... La pobreza es una bendición. Con eso convencieron a la gente. O es una forma de que se acepte la pobreza de la gente. Es que, bueno, cuando uno medita sobre el comportamiento humano, no debería de haber pobreza. Pero al que convencen de que acepte la pobreza es al pobre. Al pobre le meten las religiones a la fuerza y usted ve, la religión en los barrios pobres a veces hay hasta 3 o 4 iglesias, porque para ellos lo dominan con eso, con la religión. Ya lo decía, creo que fue Napoleón Bonaparte, que la religión era la mejor amiga de los ricos, porque así la gente no se sublevaba. Y la gente que... Usted no se atreve ni a aconsejarle a nadie, la gente debería buscar sus propias conclusiones, bueno, mire, vivir bajo sus rituales. Pues mucha gente le dice a uno, no lea. A mí me han dicho, si me miran con un libro, no lea eso, no lea eso, es una cuestión pecaminosa, son tentaciones del diablo, le dicen así. O sea que a mucha gente le inculcan esos temores. Sí, bueno, mire, yo lo que
hablando de la Biblia, son dos cosas. Una, que la gente la debería de leer, pero razonándola, no creyendo lo que le dicen los pastores. Porque se ha leído varias, ¿no? Y usted conoce las diferentes versiones de la Biblia. Sí, exacto. O sea, cuando yo la estaba leyendo, comparaba la católica con la protestante, porque una tiene unos cuantos libros más que la otra. Y también analicé los textos apócrifos, ¿verdad? O sea que todo eso lo tuve que ver. Pero no, entonces, que lean la Biblia, pero que la mediten y que piensen las cosas, no como les dice el pastor, porque el pastor lo que está tratando es sacar dinero con el tal diezmo. Que el diezmo, si en la misma Biblia lo dice, que no era para darle dinero a los pastores, era para darle granos a la iglesia para que se la repartiera a los que tuvieran necesidad en determinado momento. Sí. Bueno, Gustavo, un diálogo interesante, un tema que no es muy frecuente porque la gente se enoja, la gente se molesta. Usted tiene problemas, hay gente que lo odia, vecinos que no lo que digan, no, bueno, ateo, fíjese ¿no? que no, yo desde jovencito que me he declarado ateo, o sea, no sé, por mi forma de ser tal vez, porque hablo varios idiomas, porque he sido siempre muy estudioso, porque trato de ser bueno en lo que hago. En todas mis empresas donde yo trabajé, los jefes han sido creyentes y muy fervientes creyentes, de esos que marchan para Suyapa cuando el Día de la Virgen. Y sin embargo sí debatían conmigo, pero siempre me respetaban. A veces me decían, pero Dios lo quiere. Esa es la conclusión a que ellos llegan, ¿verdad? Dios lo quiere. Pero no, yo nunca he tenido problemas, nunca estuve, digamos, como escondido en el closet, como dicen, ¿verdad? Para los ateos que están así como escondidos, que no les gusta decir porque tienen miedo que en la empresa los vayan a discriminar. ¿Nunca dudó? ¿O ha dudado hasta este momento? Es decir, en su convencimiento ya de que no existe Dios, que todo eso es un invento o algo que se nos inculcó, que no existe. ¿En algún momento ha dudado en la actualidad? No. Cada vez que leo más y veo más comentarios de más gente, que veo que estamos en lo correcto. Sus temores, el llanto, todo eso no lo asocia a nada de eso. No. Yo sé que las enfermedades me van a llegar por vejez, o que puedo tener un accidente de repente, pues eso no lo puedo prever. O sea, me toca viajar a mí a supervisar, a revisar puentes que están malos, y en la carretera voy con un motorista que no sé si es buen conductor, y cuando llego al puente tengo que bajarme a veces al barranco de la orilla para ir a ver cómo están las cosas abajo. Todo eso me puede traer un accidente, pues es normal, es la vida, así es la vida, pues. ¿Usted le diría a la gente que hay que leer, abrir un poquito más la mente, o no se atreve a decir eso, que la gente se quede mejor con sus creencias para no socavar, digamos, los principios? No, yo creo que si leyéramos más, pensaríamos mejor las cosas, e incluso no dejaríamos que los políticos corruptos que nos gobiernan o que nos han gobernado sigan haciendo destrozos, porque una persona que piensa no es fácilmente manejable. Sí. Bueno, Gustavo, un diálogo agradable. Vamos a volver a dialogar sobre todo esto. Les repito, ese es el libro, no lo estoy promocionando. Hace tiempos hablamos con Gustavo en uno de los programas de Radio América sobre este libro, La Comedia Divina, que es donde habla no exclusivamente de esto, sino que habla de las religiones. Habla de las religiones, de todas, y las sectas, todo esto, para quien le interese, y tiene otros textos muy interesantes. Pues es agradable, Gustavo, es agradable dialogar, abrir un poquito la mente sin los temores que pueden sentir mucha gente en la sociedad. Gracias, Gustavo. Gracias, y especialmente a Radio América por considerar siempre estas invitaciones que me hace. Gustavo Lanza es un ingeniero que trabaja tal y como lo dice la palabra, ¿no? En la infraestructura y todo lo que usted quiere en el diseño de grandes obras, pero entre sus pasatiempos más grandes es el de ser escritor, entre otros. Habla 6 idiomas y preparado en varias profesiones. Y no se trata aquí de promocionarlo ni nada, porque él no anda necesariamente en eso. Gracias, Gustavo, y gracias a ustedes por estar siempre en este podcast de Radio América en el Radar. Los invito para un nuevo episodio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra.
Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet más WhatsApp chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Encuéntranos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn.